Buenas tardes, saludos cordiales profesoras y compañeros. Mi nombre es Ángel José Delgado Ramírez. Voy a hablarles sobre la estabilidad laboral en el trabajador. La estabilidad es un derecho fundamental de los trabajadores que les garantiza su permanencia en el empleo, dada su importancia en Venezuela, que está regulada a partir de la Constitución, en normas derivadas y a su vez en la Ley del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, sus reglamentos y otras normas. En su sentido más amplio, la estabilidad es uno de los elementos de la relación del trabajo que se suma a la prestación del servicio, a la remuneración y a la dependencia o subordinación, al encontrarse el sujeto que labora en circunstancias que se definan su permanencia en el servicio, sea en el sector público o privado. La estabilidad laboral en la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y trabajadoras, se define como el derecho a las garantías de permanencia en su trabajo mientras no tenga causa que justifique la culminación de la relación laboral. En concordancia con la ley, cuando un trabajador haya sido despedido sin haber incurrido en causa justificada, podrá solicitar la recuperación a su puesto de trabajo según lo tipificado o estipulado en el artículo 85. Los trabajadores y trabajadoras amparados por la estabilidad son los siguientes. Primero, los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación del servicio. Por segundo, tenemos los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas por tiempo determinado mientras no haya vencido el término del contrato. También tenemos lo que es los trabajadores y trabajadoras contratados para una obra determinada hasta que haya concluido la totalidad de las tareas a ejecutarse por el trabajador o trabajadora en este caso, para los cuales fueron expresamente contratados. De igual manera, los trabajadores y trabajadoras de dirección no están amparados por la estabilidad prevista en esta ley. La estabilidad laboral está dividida por dos casos. Primero tenemos lo que es la estabilidad absoluta, que es la que garantiza la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo, salvo que la autoridad competente dicte una decisión en la que afirme que el trabajador incurrió en causal justificada de su despido y no se le da al empleador otra alternativa para terminar la relación laboral. La estabilidad absoluta es aquella que se origina a favor del sujeto que la disfruta. El derecho a ser incorporado en el cargo en el cual fue privado por su patrono sin autorización del inspector del trabajo de la jurisdicción. Es un derecho y es más bien una garantía legal del que el contrato del trabajador no sea determinado por causas imputables al empleador, no una obligación del trabajador y en consecuencia no la ampara contra la pérdida del empleo por actos que le sean imputables, ni despido justificado, en este caso los despidos justificados, retiro injustificado o justificado por ser ilimitada el tiempo de elaboración de esta garantía. Asimismo, exclusivamente tiene fines de protección personal al trabajador y a su vez es forzoso el reenganche del trabajador. Esto no es susceptible por una obligación de pagar una suma de dinero como en los supuestos de la estabilidad relativa. Cuando hablamos de la estabilidad laboral relativa, en este caso garantiza al trabajador que no puede ser despedido sin justa causa previamente declarada por la autoridad competente, pero no ofrece al empleador la alternativa de otorgar una indemnización cuando quiera materializar el despido, sin tener la decisión que lo autoriza para hacerlo. En resumidas cuentas, en este tema, en este punto, la inamovilidad laboral la adquieren los trabajadores a partir del tercer mes al servicio del patrono. También tenemos la estabilidad laboral, la adquieren los trabajadores a partir del primer mes de labores. Cuando un patrono pretende despedir justificadamente a un trabajador que goce de inamovilidad laboral, debe solicitar y obtener previamente la calificación de la falta cometida y autorización respectiva por parte de la Inspectoría del Trabajo.
Cuando un patrono pretenda despedir justificadamente a un trabajador que no goce de inamovilidad laboral, pero que tenga el derecho a la estabilidad laboral, debe participar en el despido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, y explicar las causas del despido. Los trabajadores contratados por tiempo indeterminado pueden ser despedidos sin justa causa durante el primer mes de servicio. Durante ese tiempo no gozan, durante ese tiempo no gozan de estabilidad laboral. Los trabajadores contratados por tiempo determinado para una obra determinada gozan de inamovilidad laboral y de estabilidad laboral desde el primer día de sus labores hasta la finalización del tiempo de duración del contrato de la obra para el cual fue contratado. La duración del contrato o la obra para la cual fueron contratados, se rompe la relación laboral sin otro requisito o trámite adicional. Los trabajadores de dirección no gozan de inhabilidad laboral ni de estabilidad laboral. Es importante en este punto resaltar la diferencia y similitudes de la estabilidad y de la inhabilidad laboral. Principalmente, la diferencia que existe entre la inhabilidad laboral y la estabilidad relativa radica en que la primera se da la primacia a la continuación forzosa en el trabajo del trabajador, mientras que en la segunda el patrono puede liberarse de su obligación de garantizar la permanencia del mismo a través del pago de las indemnizaciones por despidos injustificados y sustituta de preaviso. También voy a hablar en este tema sobre la inamovilidad laboral, que se entiende como la protección al ejercicio de los derechos laborales, que es el norte del Estado venezolano, a reconocer que los trabajadores y trabajadoras son los creadores de la riqueza socialmente producida, razón por la cual deben preverse los mecanismos jurídicos necesarios para evitar cualquier alteración a dicho proceso, los cuales pudieran evidenciarse en despidos, traslados o de mejoras en sus condiciones laborales. Como secuela de las injerencias de intereses apátridas que responde a los agentes de perturbación que buscan atentar contra el buen orden y la paz interna del país. La inamovilidad laboral decretada implica que a partir del 1 de enero de 2023 el empleador no puede despedir de mejorar o trasladar a un trabajador sin justa causa calificada previamente por el inspector del trabajo de la jurisdicción. En este caso también vamos a hablar sobre la solicitud de reenganche, que como resultado de los diversos decretos de inamovilidad laboral dictada por el Ejecutivo Nacional durante los últimos 20 años, la inamovilidad laboral ha pasado a ser la regla en el sistema de relaciones del trabajo en Venezuela, por amparar a todos los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado, con excepción de los trabajadores que ejercen cargos de dirección y los de temporada ocasionales. En este sentido, adquiere relevancia el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que regula el procedimiento de reenganche y restitución del derecho en caso de que el trabajador amparado por fuera sindical o por inhabilidad laboral sea despedido, trasladado o demejorado en sus condiciones de trabajo. En cuanto al procedimiento para reenganche y restitución de los derechos, la Ley Orgánica del Trabajo y Trabajadora establece lo siguiente. Básicamente, en el artículo 425, si un trabajador protegido por fuero sindical o fijación de empleo es despedido o despedida, trasladado o transferida, degradado o degradada, puede presentar queja dentro de los 30 días siguientes y pedir el restablecimiento de la situación jurídica violada, así como el pago de los salarios
y demás beneficios dejados de percibir ante la Inspectoría de Trabajo de la jurisdicción correspondiente. El procedimiento será el siguiente. El trabajador o trabajadora o su representante presentarán escrito que debe contener la identificación y domicilio del trabajador y de igual manera el nombre de la entidad del trabajo donde está prestando servicio, así como su puesto de trabajo y condiciones en que se desempeña, la razón de su solicitud. De igual manera también debe cumplir que el inspector o inspectora del trabajo examinará la denuncia dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación y la declarada admisible si cumple con los requisitos establecidos. Un funcionario o funcionaria del trabajo se trasladará inmediatamente acompañando o acompañado del trabajador afectado por el despido, traslado o de mejora hasta el lugar de trabajo de este y procederá a notificarle al patrono o su representante de la denuncia presentada y de la orden del inspector o inspectora de trabajo para que se proceda el reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir. Si el patrono o patrona, sus representantes o persona de vigilancia impide o obstaculiza la ejecución de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica, el funcionario o funcionaria del trabajo solicitará el apoyo a la fuerza del orden público para garantizar el cumplimiento del procedimiento. Si persiste el desacato o obstaculización de la ejecución del reenganche, será considerada flagrancia y el patrono patronas o su representante o personal a su servicio responsable del desacato o obstaculización serán puestos a orden del Ministerio Público para su presentación ante la autoridad judicial correspondiente. Cuando durante el acto no fuese posible comprobar la existencia de la relación de trabajo alegada por el solicitante, el funcionario o funcionaria del trabajo informará a ambas partes el inicio de una articulación probatoria sobre las condiciones del trabajador o trabajadoras del solicitante. La articulación de prueba será de 8 días, los 3 primeros para la promoción de prueba y los 5 siguientes para su evaluación. La decisión del inspector o inspectora del trabajo en materia de reenganche o restitución de la situación de un trabajador o trabajadora amparado o fuera la inhabilidad laboral será inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes a acudir a los tribunales. En este caso, el reenganche, en el caso de los reenganches, los tribunales de trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida. Voy a hablarles también sobre la calificación de falta del trabajador según la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. En este caso hablamos sobre las sanciones al trabajador, que por ejemplo tenemos el tema del despido, que la legislación laboral contempla solo una sanción al trabajador y está el despido justificado, cuyas causas están establecidas en el artículo 79. Se dan causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador o trabajadora. Tenemos el caso de la falta de conducta inmoral en el trabajo, las vías de hecho salvo en legítima defensa, injuria o falta grave al respeto y consideración debido al patrono o a la patrona y su representante o miembro de la familia que iban con él o ella. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente la seguridad o higiene del trabajo, inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en un periodo de un mes, revelación de secreto de manufactura, fabricación o procedimiento, falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo,
el abandono del trabajo o acoso laboral o acoso sexual. Cuando hablamos de la caducidad y la prescripción, la caducidad es la extinción de un derecho por haber pasado el tiempo que la ley concede para ejercerlo. Es decir, se trata de un límite temporal que se impone a un derecho. O se ejerce o se pierde. El ejemplo paradigmático es, es la acción de despido que causa a los 20 días hábiles desde su notificación. También caduca en ese mismo plazo las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. Es decir, que si me despiden tengo que impugnarlo en los plazos de 20 días. Si no lo hago, el despido queda firme y se pierde la posibilidad de readmisión o indemnización. También hablamos sobre la prescripción, que por su parte es la consolidación de un estado jurídico que se vuelve intacable por el tiempo transcurrido, es decir, se trata de la pérdida de un derecho que se presume abandonado por la cantidad de tiempo que su titular pasó sin ejercerlo. Pongamos un ejemplo, las reclamaciones de cantidad y el reconocimiento de derechos que no tengan plazos especiales que prescribe al año. Pues este es todo, profesores y compañeras. Muchas gracias por su atención.